Hola, hola, amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de este proyecto de Hombres Corresponsables MX. Seguimos dialogando en este ciclo virtual sobre masculinidades. El día de hoy hablaremos sobre un tema que tiene que ver sobre la homofobia masculina. Para ello hemos invitado a un amigo, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado por su obra. Él es un artista, él es Jonathan Escobedo Gama. Lo podemos ubicar como Johnny Callaghan, ¿es correcto? Así es. Y me da gusto saludarte, perdón, soy Iván Godínez, y me da gusto saludarte, Johnny. No, un gusto, gracias por invitarme. No, al contrario, fíjate que desde el año pasado nos quedamos con las ganas de hacer esta colaboración juntos a partir de tu exposición sobre Sí, reflejo de realidad, que así se llama, me parece. Y así me es. quedé con las ganas porque era un tema interesante que visibilizaba mucho de este tema de la violencia, la homofobia y sobre todo lo que viven y sufren las personas de la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, yo me quedé con muchas ganas de poder escuchar, conocer un poco de esto que has realizado, pero se nos da por este medio virtual y afortunadamente podemos charlar. ¿Cómo estás? Dime cómo va todo por Jalapa. Pues bien, afortunadamente tenemos salud y ya con eso es suficiente ahorita, pero bastante bien, ahí vamos avanzando. Perfecto. Oyes, tú eres maestro en estudios de género. Traes una carrera personal sobre el arte visual. Aclárame si me equivoco, pero cuéntame un Sí. poco, ¿cómo llegas a estos temas? Al tema de los estudios de género, las masculinidades, el tema de la homofobia. ¿Cómo es tu inserción en estas temáticas? Pues yo creo que como muchos proyectos empiezan desde un punto de vista personal. O sea, creo que es como el punto de partida para muchos proyectos en general de muchos ámbitos o muchas disciplinas. Y ese fue mi caso. Justamente estaba en la Facultad de Artes, estaba estudiando artes visuales y el, el tema de la homofobia o lo que pasaba con la homofobia era algo que yo tenía presente o vivía en mi cotidianidad, pues todos los días, básicamente, en mi tránsito a la escuela, de regreso a casa, en la calle, en bares, en donde fuera. Era algo que siempre tenía presente que sucedía, pero era una parte como muy personal. Y me empezó a llamar la atención el tipo de actitudes que tenían, sobre todo por el aspecto que yo tengo, a lo mejor que es un poco pues dentro de lo que se podría decir femenino y con el cabello largo y todo, entonces como que había ciertas actitudes que se me hacían muy curiosas de que transitaba entre la discriminación y la homofobia o señalar la orientación sexual y el acoso callejero en muchas ocasiones cuando a lo mejor pensaba que era una chica o algo parecido. Entonces vivía estas dos partes y se me hacía muy interesante el cómo yo estaba viviendo ambas cosas que pues, eran horribles de vivir en la calle. Y es cuando decidí hacer como un pequeño proyecto para una clase en la que estaba haciendo como un trabajo de arte contemporáneo y la temática que estaba abordando era justo esta discordancia o lo que sucedía con el machismo y la homofobia y la manera en la que esto se unía y la forma en la que yo lo estaba viviendo de manera personal también. Y fue como un primer acercamiento, pero posteriormente tuve que investigar un poco en general del tema para sustentar lo que yo estaba haciendo como proyecto en esta materia y me encontré con todas las cifras en México, con cifras de CONAPRED, con cifras de diversas organizaciones, que fue donde me impactó, me golpeó, el ver que no era solamente pues, una situación personal, sino que era un problema bastante sistemático y muy amplio, que aparte está muy arraigado en nuestro país y que los índices eran muy altos en violencia que se ejercía contra las personas de la diversidad. Y ahí fue donde dije, ok, creo que estaría bien utilizar mi medio, o al menos el área al que me dedico, para evidenciar y comunicar un poco, el llamar la atención y hacer este tipo de denuncia de que está sucediendo esto y que lo ideal sería que acabáramos con ello y encontrar la manera como sociedad de, pues de reflexionarlo primero y de ahí como tratar de erradicarlo poco a poco de ser posible.
Oye, ¿y esto te lleva también a la maestría de estudios de género o fue dándose sobre la marcha? Pues justamente cuando estaba en la licenciatura, mi directora de tesis, la doctora Gladys Villegas, que le mando un abrazo, ella me dijo, justo porque yo ya tenía varios trabajos que se relacionaban con el tema de homofobia, masculinidades, género y sobre todo diversidad sexual y crímenes de odio, yo me titulé justo con una serie de obras que eran en diferentes medios artísticos, pero que todas iban sobre este tipo de temas. Y ella fue justo la que me dijo, como, ¿te interesaría estudiar un posgrado? Y yo no lo tenía contemplado en ese entonces porque para mí un posgrado en arte se me hacía algo innecesario para mí porque los posgrados normalmente en arte son o de crítica, de curaduría, museografía, gestión cultural, que yo como productor sentía que no era algo que me podría fortalecer profesionalmente, pero me encuentro con esta maestría que me dice mi directora que está, que justo es la maestría en estudios de género. Y ahí se me hizo interesante como esta unión de las disciplinas, tanto la artística como ya fortalecer un poco más la parte teórica de lo que yo estaba hablando en mi trabajo artístico y eso fue lo que me hizo acercarme a la maestría y decir, ok, sí, creo que es algo que puede ayudar a que mi producción tenga también mayor sustento o encuentre nuevos canales o nuevos temas para pues hablar de estos temas que son muy importantes para mí. Oye, para nosotros que a veces estamos como un poco desentendidos de algunos conceptos y a veces siempre los abordamos con mucho desconocimiento, ¿qué estamos entendiendo por machismo, homofobia, crímenes de odio? ¿Qué conceptualización tú nos aportas en este sentido? Pues justamente yo creo que la definición más fácil que todo el mundo da o encuentra de homofobia, por ejemplo, es el miedo o aversión a personas homosexuales o de la diversidad. Pero más que eso es justo todo este conjunto de actitudes que son de rechazo, de violencia, de agresiones, eh, el no visibilizarlos, el quererlos separar y mantener alejados, todo esto es parte de las actitudes homofóbicas justamente, que más allá de un miedo, porque al principio yo creo que se consideraba como un miedo, y ahorita ya lo entendemos más como la aversión, el rechazo, el no querer estar cerca de o en presencia de una persona homosexual o de cualquiera de la diversidad sexual. Y va justo muy ligado al machismo, ¿no? Como el no poder aceptar que otros hombres tengan actitudes que no corresponden a lo que está determinado que es ser un hombre. El, ay, perdón, es que soy un poco afónico de la garganta, pero eh, el justo no poder aceptar que hay diversas formas de ser hombre y que no solamente dentro de este canon de lo cuadrado de esto es ser un hombre, ahí cabe y justo los hombres que estamos dentro de la diversidad sexual no correspondemos o no nos presentamos de la manera que socialmente se espera que nos presentemos. Y esto genera un rechazo que justo es por estas actitudes machistas que dan como resultado actitudes homofóbicas. Oye, los datos, cuando uno revisa datos de CONAPRED, sobre todo, son alarmantes, ¿no? Porque las personas de la diversidad son las principales que viven discriminación desde casa, ¿no? El segundo espacio creo que es la escuela, el trabajo, y eso es un poco alarmante porque el machismo es muy palpable, es muy presente, ¿no? Me parece que es una llamada de atención, que a veces nosotros no lo vemos, pero ustedes que utilizan el arte, distintos medios para difundir y divulgar la situación que viven también las personas de la diversidad, pues ayuda, ¿no? Sí. Sí, no, yo creo que el arte es como un medio de comunicación también. Y es la parte importante que es el que se puede poner la conversación sobre la mesa de un tema en particular. Oye, en ese sentido, ¿qué tan efectivo puede ser el arte? Porque yo te puedo platicar, cuando conocí tu obra y la presenté en el área donde trabajaba, eh, Ajá, surgió esta lógica de que era una obra muy fuerte, ¿no? ajá. Y ahorita a lo mejor proyecto unas imágenes que me compartiste en aquel momento. O sea, ¿qué tanto es efectivo para sensibilizar, para
e incluso denunciar la situación de homofobia que se vive en el país. Digo, cuando sabemos que el machismo está muy arraigado culturalmente en nuestras prácticas cotidianas, que podemos tener este tipo de actitudes de rechazar incluso este tipo de expresiones. Pues justamente el arte, algo que yo siempre he considerado, o se me hace una de las cualidades como muy bonitas del arte, es que la sociedad en general, siento que por la naturaleza del arte o de las expresiones artísticas, se acercan a una galería o a un museo o a cualquier tipo de representación artística con la idea de que se va a encontrar con algo que lo va a sacar de su cotidianidad o que lo va a hacer entrar en un mundo distinto en ese momento. Entonces siento que hay una apertura a la reflexión, una apertura a entender qué me está tratando de comunicar el artista y que de alguna manera es un poco más sensible, siento, el cómo no es lo mismo ver un comercial en la tele que ver una pintura a lo mejor o un video que está enfocado al arte, pero en una galería siento que tiene un impacto muy diferente o la atención en la que ponen las personas a ello es distinta. Entonces, por ese lado siento que es un medio muy ideal para este tipo de cosas porque puede generar justo reflexiones al respecto que a lo mejor no se harían desde otros espacios, que claro, el arte en este caso siento que solamente es una forma de activismo que es en conjunto con otras. No creo que solo el arte por el arte vaya a cambiar el mundo, pero sí va a hacer que se genere una conversación al respecto de un tema o puede impactar en otros aspectos. Y algo que se me hace como muy curioso y que rescataría también es ver que muchas personas pueden pensar, o incluso me han dicho como, quieres cambiar situaciones sociales, pero a través del arte, y el arte a lo mejor tiene un alcance muy limitado. Y pueden tener razón porque a lo mejor no tiene el mismo tránsito una galería de arte o un museo que el cine, a lo mejor, o la cineteca, pero de todas maneras te das cuenta del impacto o el poder del arte que puede tener, como lo que sucedió con Fabián Chaires, con el Zapata Gay hace poco en Ciudad de México. Y fue muy impactante y es algo que siempre he mencionado con amigos, que es cuando digo, ahí te das cuenta del poder del arte, porque es una pintura y nada más ser una pintura y ser transgresora o tocar un tema sensible o tocar algo que para muchas personas no fue agradable, se creó todo un revuelo nacional y que llegó a muchísimos medios. Y estamos hablando de una pintura que no es mucho más grande de otras pinturas, un cartel o un espectacular. Es un medio muy pequeño y es algo que dices, ¿cómo pudo llegar a tener el impacto que tuvo? Y lo importante aquí fue la conversación que se tuvo después de que sucedió todo este conflicto por la pintura. Empezamos todos a platicar como, ¿por qué nos molestó? ¿Por qué fue molesto? ¿Por qué esto y el otro? Y ahí fue donde radicó la relevancia de la pintura, que fue el poner sobre la mesa un tema y evidenciar también que muchas veces lo que nos molesta, lo que le molesta a la sociedad, es el que exista un hombre afeminado o el que exista un hombre homosexual, porque en esa exposición a lo mejor Zapata estaba representado de muchas maneras y la que molestó fue esa, el afeminarlo, ¿no? Entonces, sí fue toda una conjunción de aspectos que digo, ahí es donde radica la importancia de que como artistas tratemos de comunicar algo, tratemos de llevar a estos espacios algo de interés social también, porque a veces no podemos saber o medir qué tanto vamos a poder lograr a través de ella, pero sí es algo posible, sí es algo que se puede hacer y por eso es que sigo trabajando en ello y creo que sí se puede lograr mucho a través del arte. Este ejemplo es interesante porque movió mucha conciencia, ¿no? Y me parece que hay como ciertos símbolos en esta cultura mexicana que no se pueden tocar. Me parece que el de la Virgen de Guadalupe es uno, la figura del macho, ¿no? Traslapado a la figura de Zapata, me parece que era otro de estos elementos, y cuando se trastocan o se miran desde otra lógica, en donde nosotros decimos que estamos muy preparados y no somos homofóbicos y no somos machistas, resulta que fuimos todo lo contrario, ¿no? Y entonces fue un golpeteo, me parece bastante interesante para todos los que trabajan en este tipo de arte que expresa esto que te mencionaba, una denuncia al final de cuentas
sobre una realidad. Sí, sí, sí. Sí, es muy importante todo esto de cómo puede suceder algo en cadena. Y digo, hasta la fecha, no, no, a lo mejor no a la misma escala, pero me he dado cuenta de a dónde puede llegar nada más mi trabajo, nada más por estar dentro del medio del arte, dentro del área de la cultura, que a lo mejor no sería lo mismo que si yo estuviese haciendo un activismo desde espacios gubernamentales o algo parecido, porque tienen que suceder también. Pero veo la capacidad que tiene el arte y, o al menos yo en mi vivencia personal, veo hasta dónde puede llegar, a qué personas puede llegar lo que yo estoy haciendo como en mi trabajo artístico, que a veces pensaría que no lo van a conocer muchas personas y me entero que sí, o sea, sí llegó a personas que incluso se identificaron por pertenecer a la comunidad o lo reflexionaron porque no son parte y a lo mejor tienen actitudes que sí podían ser homofóbicas, machistas o misóginas o todo. Y sí ha sido interesante como ver que sí, en algunos aspectos ha sido como tocar esas fibras en otras personas a través de este trabajo. Oye, de manera personal, cuando trabajas una obra con estos temas, ¿qué tanto hay de ti, como autor y tratando de separar también lo personal o no puede existir esto? Hay mucha emoción, mucho sentimiento, para ti es una catarsis llevar todo este ingenio que tienes al arte, ¿se puede separar o no, o tiene que ir de la mano? Yo creo que es difícil como artista, o al menos desde mi experiencia personal, creo que sí es complicado separar la parte personal como de el trabajo público que vas a hacer. Y para mí ha sido complicado el separarlo y decir como de aquí para allá es mi trabajo y de acá para acá no me va a afectar o algo así. Pero sí llega a ser bastante complicado. Yo creo que en mi trabajo, desde que estoy tocando un tema que es muy sensible para mí, ya estoy involucrado todo el tiempo, pero también he aprendido a que, y también estoy desaprendiéndolo al mismo tiempo, porque por un lado, siempre he tocado el tema como llamar la atención de esto está sucediendo allá afuera, esto es lo que sucede en la sociedad y esto es lo que sucede en general, pero no lo había pensado o no lo había hecho de un aspecto de yo soy parte del problema o soy parte de las víctimas o soy parte de la población afectada, sino que siempre he tratado de separarlo porque sí puede llegar a afectarte el estar todo el tiempo viendo las cifras, el siempre estar consciente de que hay un problema del que tú puedes ser parte también. Y justo una de las obras de las últimas series que trabajé, lo primero que hice fue un autorretrato justo para involucrarme en el tema y decir como, sí, siempre hablo del problema de la homofobia, como si sucediera allá afuera y yo no pudiera ser parte de una estadística, pero caer en cuenta de que también yo estoy parte de la comunidad homosexual y que así como digo, esto está sucediendo, también digo, esto me puede suceder a mí. Entonces sí, tanto me he alejado como me he presentado a mí mismo también la oportunidad de hacerme consciente de que yo no estoy viendo esto desde afuera como un espectador, sino que yo también estoy inmerso en la misma sociedad, en la misma comunidad. Soy parte de las personas que pueden sufrir de este tipo de agresiones y también eso le da otro giro a la forma en la que me acerco a lo mejor al trabajo. Y también creo que eso me ayuda, o yo quiero creer que ayuda a que el que yo esté proyectando una parte mía también o de intereses personales en mi trabajo, se vuelve un trabajo mucho más visceral, tal vez un poco más íntimo, personal, y que eso puede llegar a conectar un poco más con las personas, que es la parte más importante para mí, que no solamente es el que quede bien mi trabajo y el no perder todo esto de la estética, la composición y todo lo que ya viene dentro de las artes, sino el sí conectar con el público, el sí conectar con quienes lo están viendo, porque si no, no hay comunicación con quien lo ve o el espectador, entonces la obra no cumplió con su cometido, a lo mejor no llegó a completar el círculo completo y yo creo que el que yo esté involucrado en el tema también le da esa sensibilidad a lo mejor para así poder conectar con el público, o al menos eso espero yo.
Y yo creo que sí se refleja en tu trabajo porque, como te decía, cuando conocí esta obra de Reflejo de Realidad, me generó malestar, me generó en cierto modo un llamado de atención en mis prácticas machistas y yo decía, es que esto en pleno siglo XX, XXI, perdón, segunda década, sigue aconteciendo, sigue sucediendo. Las cifras que planteabas ahí en esta exposición del caso de Veracruz, creo que era, no recuerdo si era el primero o el tercer lugar en casos de Ujú. de homicidios por homofobia, ¿no? Más o menos era así. Y yo decía, es que este es un tema que tenemos que reflexionarlos todos. Seas o no seas de la diversidad, tenemos que reflexionarlo porque es una problemática que están viviendo muchos hombres. Se vivan desde la lógica heteronormada o no, es algo que tenemos que reflexionar. Y mi intención también era esa, un poco platicar contigo para que nos compartas de qué trata esta obra, de dónde surge, dónde la podemos encontrar, si es que todavía está eh, disponible. Esta me la compartiste a mí porque íbamos a hacer un proyecto en el IPN, pero por circunstancias no se dieron. Pero platícame un poco de esta obra, cómo emerge, cómo llega, cómo se da. En el caso particular de esta obra, justamente, es el conjunto de trabajos que yo hice para mi proyecto de la maestría. Entonces, en este caso, lo que empezó fue así como trabajar algo que pudiera dar impacto social, porque desde la maestría lo que se buscaba era que se pudiera trabajar algo que tuviera un impacto en una sociedad específica, que justo era con la que nosotros trabajábamos encuestas, diagnósticos sociales y bueno, todo este conjunto que es un proyecto de investigación y en el mismo espacio tratar de incidir de alguna manera. Entonces, mi trabajo por lo general sí se presenta en galerías o en espacios culturales específicamente que están destinados pues para la muestra de obra de arte, pero en este caso era salir de esos espacios para llevar la propuesta a la sociedad y que incidiera directamente en ella. Entonces, eso de por sí ya fue como un reto para mí. No estaba acostumbrado, pero fue un buen cambio de chip el cambiar de espacios cerrados solo culturales, que la afluencia es mucho menor a lo mejor, que ponerlo en un parque, que ponerlo en una escuela. Y en este caso se presentó en una unidad de la Universidad Veracruzana y esto fue algo muy interesante también de trabajar. Y justo mi trabajo trataba de tocar diferentes temas de la homofobia en diferentes grados, por ejemplo. Hablando de la censura, que es una palabra que utilizan algunas obras, el punto es cómo no se acepta en ciertos espacios el que nosotros, las personas de la diversidad, tengamos muestras de afecto en espacios públicos. Y entonces es como una forma de violencia, pero muy velada, muy sutil, podríamos decir. Y entonces de ahí irlo llevando a diferentes grados de violencia que pueden ejercerse contra los hombres homosexuales. Por ejemplo, en algunas estoy trabajando como si fuesen heridas las palabras que se utilizan para referirse a nosotros de manera despectiva. En algunos casos ya me acerco más a lo que es la violencia física, a las víctimas de crímenes, por supuesto, y retomo algunas notas periodísticas que son reales que me he encontrado de personas que han sido agredidas por estar con su pareja de la mano en la calle o que han tenido alguna muestra de afecto y han sido víctimas. Y de ahí ya lo enfoco o las últimas obras que realicé fueron donde se toca o se trata un poco el tema de los crímenes de odio ya como tal y en una incluso hago este tipo de collage de instrumentos y son algunos instrumentos que me he encontrado en investigaciones que son como comunes a la hora de ejercer violencia contra un hombre homosexual, que son para pues generar heridas o incluso en los crímenes de odio donde que pueden recibir asfixias y bueno, todo este tema utilizo estos elementos para hacer en un collage de forma que tenga, bueno, que se forme el número de crímenes de odio que hasta el momento de la investigación que yo llevaba de la maestría eran los que se habían dado en general, pero pues es una cifra que desgraciadamente ha ido cambiando, entonces se ha incrementado, pero hasta el momento en el que yo la hice, que fue en 2018,
este era el número y entonces lo retomé para que fuese como una manera de cartel. Y fue este conjunto, entonces también como que fue una experiencia diferente para mí en el aspecto de que a lo mejor yo estaba más enfocado en pintura en ese momento y por la forma en la que yo lo quería presentar, tuvo que hacerse una manera como de ah, collage digital o manipulación digital de imágenes y llegar a un resultado más parecido a lo que fueron como carteles. Y para poder encontrarlos, en este momento no lo tengo en una plataforma. Lo más seguro es que lo suba a mi página web, porque no los había subido, porque justamente así como íbamos a trabajar contigo en el IPM y que sí me emociona esta idea también, aquí en la Universidad Veracruzana, justo a través del Centro de Estudios de Género, se tenía previsto que en algunos espacios diferentes de la Universidad Veracruzana se pudiesen mostrar, porque son carteles, si no me equivoco, de medidas son 90 por 1,20 de alto. Entonces sí son unos carteles un poco grandes que se pueden poner en espacios públicos o de confluencia social un poco más amplia y que funcionan bastante bien. Y se estaba trabajando justo para empezar a hacer esto en abril. Lo íbamos a empezar a trabajar porque en mayo teníamos el Día contra la Homofobia. Y la idea era que el primer acercamiento de esta obra, además de donde se trabajó para mi proyecto, era que pudiese tener otros espacios de la universidad para ir como haciendo un recorrido en el que pudiese llegar a diferentes áreas de la universidad, pero pues desgraciadamente nos tiró el evento la pandemia porque justo cuando estábamos a una semana de reunirnos para platicar en dónde, cuándo y cómo se iban a realizar, fue cuando empezó todo este problema de salud y pues se tuvo que suspender todo. Entonces yo espero que sea algo que se pueda retomar en un futuro, sea lejano o próximo, el poder mostrarlos porque sí creo que es algo que pudiera funcionar muy bien, sobre todo en estos espacios académicos en los que hay mucha afluencia de gente y que al menos en la experiencia personal que tuve mostrándolo en la facultad que lo mostré, fue que sí puede generar toda esta conversación de, pero ¿por qué? Hay gente que va a decir, ¿por qué están hablando de esto? ¿Por qué siempre dicen lo mismo? Y entonces ya se van enterando y dicen, ah, bueno, entonces no solamente es que se exagere el tema o que a lo mejor estemos pensando e inflando cifras o algo parecido, sino que sí es algo que nos compete a todos y se genera la conversación. Creo que al final de cuentas es lo más importante de todo esto. Y en nuestro caso, la intención era hacerla itinerante, que anduviera por el poli, sobre todo el Politécnico con con carreras que son totalmente masculinizadas, en donde se prestaba mucho al tema de la discriminación, las cuestiones de odio por orientación sexual, y queríamos implementar tu obra. Igual por algunas situaciones ahí de presupuesto, acaba de llegar la 4T al gobierno y los presupuestos no fueron muy amigables, habrían otras prioridades, pero se quedó ahí el proyecto. No sé si las autoridades actuales lo puedan retomar, porque es importante poder visibilizar estos trabajos y sobre todo en espacios educativos que inviten a la sensibilización y a la reflexión de las poblaciones, porque muchos nos enfrentamos a temas como estos con mucha ignorancia, ¿no? Y la ignorancia nos lleva a reproducir lógicas que no queremos ver en una exposición como esta, ¿no? Yo te puedo decir que las imágenes de puto y maricón que aparecen ahí fueron el detonante como para frenar, no, sí, no sale, y entre un estira y afloja de convencer a la autoridad que en algún momento estaba en el área donde yo trabajaba, pues lo logramos. Lamentablemente el presupuesto se nos cruzó y quedó ahí el proyecto. Yo salgo del poli, se quedó el proyecto ahí en manos de los compañeros. Bueno, desconozco si pudo haber logrado, creo que no, ya ni te contactaron. Eso fue de las cosas. Hasta Pero ahora, también, pero fíjate, eso también habla en cierto modo de la negación a tratar el tema por parte de las instituciones, ¿no? Qué bueno que esperemos que ahora que la pandemia ya nos permita vivir desde otras lógicas, pero que la veracruzana que en cierto modo te formó pueda impulsar un proyecto como este.
Sí, yo espero que sí pueda tener como espacios un poco más, pues sí, con un impacto social mucho más amplio del que a lo mejor he tenido hasta ahora con mi trabajo, pero sí me han hecho esa observación algunas veces de decir, ¿no sientes que está un poco agresivo la manera en la que presentas tu trabajo o la forma en la que tocas el tema? Y yo nunca lo he pensado como tratar de bajarle dos rayitas al tema, pero naturalmente así es como surge el proyecto, así es como se va dando, así es como se desarrolla. Y también siento que no puedo minimizar lo que yo siento al respecto o la importancia que yo le doy al tema. Entonces, creo que al final por esto justamente es como que se enfoca de esa manera y termina dando este tipo de resultados que a lo mejor pueden ser un poco, pues podría decirse incluso agresivos para algunas personas, pero también es la manera en la que yo y muchas personas lo vivimos y es importante sí resaltarlo de la manera que es y no maquillarlo a lo mejor en que, ay, pues a lo mejor un tema un poco más suave o algo parecido, sino esto es la realidad, así es como sucede, es cruda la realidad y pues desgraciadamente así es y así es como se presenta. Y tampoco se trata de suavizar esa realidad, ¿no? Porque también no podemos ocultar algo que está sucediendo. Esa era mi insistencia a veces en defender la exposición, porque yo decía, es que yo no puedo negar una realidad de una población que lo está viviendo como tal, ¿no? Sí, Y al final, te digo, la exposición sí se dio, se quedó, incluso te pasé los bocetos de cómo iba a quedar finalmente, lo que ya no quedó claro. fue el presupuesto. Pero bueno, ahí yo espero que esta obra pueda conocerse, se pueda difundir más e invite a eso, a la reflexión y a cuestionarnos estas violencias que tenemos los varones hacia otros varones que no Claro, cumplen con este modelo de ser hombre, ¿no? Y desde ahí sí. tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que sí es un buen momento así como para reflexionarlo y ver que esto no es un problema que a lo mejor nos compete solo a la comunidad de la diversidad, sino que pues es parte de todos y es algo que vamos a ir haciendo poco a poco y yo creo que sí es algo en lo que podemos ir avanzando y yo voy poniendo mi granito de arena para hacer el cambio a través del arte. Perfecto. Oye, Johnny, ¿dónde más te pueden seguir, buscar? Veo que estás muy activo también en YouTube. Este, Ah, ahorita en esta lógica del encierro, ¿tienes algo que proyectes de manera virtual? ¿Dónde te pueden encontrar? ahorita no estoy seguro de hasta qué día, pero al menos durante ahorita junio y no sé hasta qué fecha de julio, tengo una exposición de manera virtual en la página del Instituto Veracruzano de Cultura. Entran a la página del Instituto Veracruzano y ahí aparecen las ligas a las exposiciones o muestras que tienen ahorita en línea. Y una de ellas es mi trabajo, que justamente recoge una serie de trabajos que he hecho a lo largo de los años, que son con el temática tanto de la homofobia, pero que justo el material con el que realicé todas las obras ha sido con sangre, hablando de la violencia y de los crímenes de odio. Y se hizo una curaduría en la que se seleccionan varias obras que he trabajado desde 2013 más o menos y que han sido así como de diferentes series, y entonces se hizo como un conjunto con todas ellas. Eso se puede visitar en la página del instituto. Sí, ahorita ya tengo mi canal de YouTube en el que estoy tratando como de generar este contenido un poco más informativo sobre cuestiones de la diversidad sexual y todavía estoy construyendo un poco cómo va a ser el enfoque del canal, porque también voy a estar subiendo cosas de arte y bueno, las dos cosas que yo siempre hago, que son tanto el tema de la diversidad como la parte artística, y entonces ahí lo voy conjuntando un poco, aunque no estoy tan activo como quisiera por los tiempos, pero sí es un proyecto que sí pretendo continuar y que, aunque sea de a poco, ir subiendo videos y que pues pueda también ayudar a algo a través de ello. Y pues en mis redes sociales, en Instagram, que estoy como Johnny Calaban, y, este, y ahí es yo creo donde estoy un poco más activo, sobre todo porque en la parte artística es donde más estoy subiendo lo que estoy trabajando y como pequeños dibujos, todo el tiempo estoy tratando de mantenerme activo en ese aspecto y creo que nada más por ahora. Perfecto. Oye, ¿y cómo estás viviendo la pandemia? Pues encerrado, en realidad.
como antes de por sí siempre he estado como en mi estudio trabajando todo el tiempo, entonces no sentí tanto el impacto, pero el ya estar limitado de otras cosas como que sí ya empieza a ser bastante difícil después de 3 meses, ¿no? Sí. Pero El acuerdo chiste es con estar todo. bien, ¿no? El estar bien de salud y que la pandemia no nos llegue tan fuerte. Sí, que mientras se pueda. Perfecto. Pues muchas gracias, te lo agradezco y qué bueno que pudimos dialogar. A mí me gusta poder compartir esto que tú haces y ojalá a otras personas les pueda gustar y les invite a la reflexión. No, muchas gracias a ti por invitarme y tener este espacio para compartir lo que hago y lo que he trabajado. Y pues agarrar este tipo de dinámicas que están muy interesantes, que así como tú y yo que estamos muy lejos, nos podemos conectar y tener este tipo de conversaciones. Y creo que es la parte rescatable de, de la pandemia, que se ha abierto mucho a este tipo de dinámicas que están muy padres. Sí, y ojalá repitamos aquella ocasión que fuimos a comer. Sí, por supuesto, en cuanto se pueda. Perfecto. Gracias, Johnny, te lo agradezco. Gracias, amigas, amigos del Facebook. El tiempo se nos terminó. Si tienen algo que comentarnos, háganlo saber en los comentarios del propio Facebook. Si les gusta este video, compártanlo. Y cualquier cosa, estamos siguiendo, subiendo videos para difundir diversas temáticas. Que estés bien, Johnny. Gracias, nos vemos, cuídate mucho.